Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos una noche más a mi canal. Hoy tenemos un tema nuevo en el canal. Debe haber 2 videos de los 500. Es de acrílico, así que vamos a empezar a meterle este tema. Yo sé que a muchos de ustedes les interesa y me lo vienen pidiendo hace rato. Así que vamos a empezar con esto. A hablar entonces de acrílico, de todo lo que conlleva hacer uñas acrílicas. Para nosotros poder trabajar el acrílico necesitamos 3 cosas fundamentales. El acrílico se forma, la perla de acrílico se forma cuando combinamos monómero con polímero. El monómero es el líquido, ¿sí? Por ejemplo este es el líquido. Y el polímero es el polvo acrílico, ¿sí? Cualquiera sea. El básico que todas tenemos que tener es el cristal, que es transparente, ¿sí? Termina dejando una perla transparente para esculpir la uña. Y los otros que siempre vamos a necesitar tener son los cover, que son los tonos nude. Son tonos rosaditos, ¿sí? Existen más translúcidos, más opacos, etc. Otro importante a tener es el ultra white, o sea, el ultra blanco, que literalmente es blanco, ¿sí? Tiene mucha más cantidad de pigmento blanco. Y después existen 800 millones de colecciones que arman las distintas marcas, con distintos colores, ¿sí? Distintos tonos. Uy, hay metalizados, hay con glitters. Y hay metalizados con glitter, ¿sí? Acá tenemos colecciones de Nail Show, por ejemplo. Estos tienen, no sé si se va a ver acá, a ver si lo abro. Tiene glitter y como perlado, es celestito, aunque por ahí en la cámara no se llegue a notar. Después les voy a mostrar, vamos a hacer una perla para que vean cómo es. Después este otro tiene, ahí vemos, glitters, decoraciones, ¿cómo se llama? Tipo neón, ¿ven? Tenemos los lisos opacos de color, por ejemplo, a ver, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacen para formar estos? Bueno, mezclan el cristal, ¿sí? El transparente, con pigmentos y o con glitters. Incluso el nude, ¿sí? El cover, el color uña, digamos, es creado a base de el cristal y pigmentos. Si nosotros mezclamos cierta cantidad de rojo, cierta cantidad de naranja, cierta cantidad de amarillo, etc., formamos esto, ¿bien? Entonces, existe la posibilidad de que nosotros podamos armar nuestras propias mezclas y que ustedes no tengan que gastar 800 millones de dólares en todos los polímeros que existen en el universo. De todas maneras, está bueno igual tener colecciones si les gustan y si quieren invertir. Por eso es que las colecciones o los polímeros de color vienen en envases chiquititos. Primero porque no se usan tanto, ¿sí? En cambio, los cristal, los cover, etcétera, vienen en frascos más grandes en general, ¿sí? Entonces, los que son decorativos no se usan tanto. Entonces suelen venir en tamaño chiquito. De nada me sirve a mí o a ustedes tener en su gabinete o en su estudio una de estas mezclas en este tamaño. Lo van a tener ahí por años. Puede pasar que justo, no sé, qué sé yo, una combinación específica se puso de recontra mil moda y todo el mundo te lo pide. O la mezcla, yo acá tengo unos tapercitos que ya se los he mostrado, donde tengo unas mezclas que armé yo y que, qué sé yo, por ejemplo esta. Esta mezcla la armé yo con polímero cristal y esta decoración. Es muy probable que una colección así, o sea, una mezcla así, sí la uses muchísimo. ¿Por qué? Porque las decoraciones plateadas, doradas, tornasol, etcétera, son las que más vamos a usar, las que más nos piden las clientas. Ahora, un glitter verde, a ver, bueno, la voy a tener que abrir. Con glitter verde, es muy probable que lo usemos mucho cuando en Navidad. O si te viene justo una clienta que quiere uñas esculpidas en acrílico con glitter verde. ¿Lo vamos a usar? Sí. Probablemente lo usemos, pero no todo el año como si por ahí una mezcla como esta. Entonces, ¿cuál va a ser mi recomendación siempre? Que hagan mezclas chiquitas o que hagan mezclas en el momento. Excepto que estén seguras de que va a ser una deco que va a salir mucho. Después, como ven acá, todas las que son de colores y demás son chiquititas. No suelen venir en envase, como les digo, muy grande. ¿Existen marcas que los traen en grande? Sí, obvio, existen. Pero lo más normal que vamos a encontrar son el cristal, que es el transparente. Uno tipo natural, que es un blanco lechoso capaz, los cover, y quizás puede ser que vengan en grande, o sea, es más común ver en grande, cristal con glitters, que es algo parecido a lo que armé yo, pero bueno, justo esta deco era un poco más grande. Pero tengo uno, a ver, acá es súper viejo este polímero, pero es un cristal, ¿sí? Transparente con glitter, destellos suavecitos, es como un detalle. Entonces, algo así, si van a hacer una mezcla así, la van a usar seguro. También es muy común encontrar los nude o cover con destellos. Esas son las mezclas que más van a usar. Después, ya les digo, puede venir una clienta. Estos, por ejemplo, con glitter los hice yo, ¿sí? No es que los compré así. Estos los hice yo, también, con pigmento. Y
bueno, ya ni me acuerdo, pero lo hice yo. Este rojo lo compré así, pero acá viene un detalle importante que quiero que me presten atención, que es el siguiente. En general, cuando ustedes compran estos así de pigmentos, es recomendable agregarle cristal o blanco, o un poquito de cada uno. ¿Por qué? Porque suele ser como los de dipping. Suelen ser más cantidad de pigmento que de polímero. Entonces, si yo lo quiero usar para esculpir la uña completa, lo que me va a pasar es que me va a costar bastante más. Porque todo esto funciona siempre y cuando cumplamos con ciertas proporciones. A ver, no es que los fabricantes agarran y le mandan acá el líquido, cosas a ojo, ¿sí? Más allá de que nosotros no nos enteremos las proporciones, podemos ver si la composición que tienen, es decir, de qué productos químicos están hechos, pero no nos van a decir cuánto es que tiene de etilmetacrilato, cuánto es que tiene de EMA, cuánto es que tiene de glicol de metilacrilato, cuánto tiene de benzo, bla, 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 ¿entienden? O sea, no nos van a decir eso, ni en el líquido ni en el polvo. Entonces, siempre hay que tener en cuenta el tema de las proporciones. Después, con respecto a las proporciones, hay que tener en cuenta también que no todos los polímeros, o sea, los polvos, van a funcionar con todos los líquidos, es decir, los monómeros. Hay algunos que van a funcionar mejor que otros. De ahí viene lo de que conviene usar cosas de la misma marca, es decir, monómero y polímero de la misma marca. Por ejemplo, ¿no? Este monómero es de Acrifine. Yo tengo un restito que me quedó de polímero cover de Acrifine, que como el envase lo usé para otra cosa, lo pasé acá. Pero esto que hay acá adentro es cover de Acrifine. Levantar una perla de esto es muchísimo más fácil que si yo agarro cualquiera de estos otros y uso este líquido. Este o cualquier otro líquido, ¿sí? Entonces, si yo tuviera monómero, el líquido de Nail Show, me va a ser mucho más fácil levantar una perla con un polímero de Nail Show. ¿Por qué? Porque tanto Acrifine como Nail Show, como todas las marcas, en su laboratorio hacen una fórmula que funciona perfectamente mezclando uno con el otro. Es decir, logramos una perla perfecta, se polimeriza de manera perfecta cuando combinamos uno con otro. Algo extraño está pasando acá. Es que vieron que cayó polvito de coso y apoyo este se está moviendo. Miren, se mueven solas. Esto está pasando desde que empecé el vivo. Muy raro todo. Hoy están pasando cosas raras. Paren que voy a tomar copita. Entonces, continuamos. Ahora hay que, una vez que entendemos que el monómero hay que mezclarlo con el polímero, yo les dije que necesitábamos 3 elementos fundamentales. Sin esto no se puede hacer. ¿Cuál es el tercer elemento que me falta? A ver si esto no para de moverse, solo me da miedo. ¿Cuál es el tercer elemento? Lo tienen que saber, es fácil, incluso hasta está en pantalla, ahí, aparece en pantalla. A ver, polímero, monómero y... ahí está, pincel, muy bien, el pincel, muy bien. Parece una pavada, pero no muchos lo tienen en cuenta. ¿Y por qué digo que es un elemento fundamental? Porque sin el pincel no podemos levantar ninguna perla. Entonces, esto no es como el gel o el poligel que podíamos moldearlo hasta con un palito de naranjo. Esto no, chicos, no quiero matar al mosquito, pero qué molesto. ¡Ah! Me golpeé el dedo. Maldita sea. Bueno, ahí está. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de pinceles. Vamos a hacer un resumen rapidito. Vamos a decirlo lo más simple posible. Así como yo siempre les dije, con el gel y el poligel pueden moldearlo hasta con un palito de naranjo. Entonces si se compran un pincel de 2 pesos no va a haber inconveniente. Ahora que estamos hablando de acrílico, inviertan en un pincel como la gente. Inviertan en un pincel de pelo natural. O por lo menos de pelo mixto. Por lo menos de pelo mixto, ¿sí? Que sea Kolinsky, o sea, de pelo Kolinsky, de pelo de Marta, alguno de esos, pero de pelo natural. A ver, yo tengo incluso pinceles que dicen de Pony, creo. No me acuerdo si tengo de Pony, pero sé que hay de Pony. A ver, por ahí los de 3D. Ah, no, Toray son. Los Toray son buenos también. Tenemos Kazan, los Sablisky también son buenos. ¿Este qué es? Toray también. A ver, este es Marta Legítimo. Pelo de Marta. ¿Y dónde hay más de acrílico por aquí? Este chiquito, Sablisky. Este, bueno, gigante, Sablisky. Por acá tenemos este que dice ser Kolinsky. Todavía no lo probé. Este es nuevo. Y, bueno, tengo los pinceles nuevos que me mandaron de Jaster. Hoy eso lo dije bien, por lo menos. Pueden hacer su compra desde cualquier parte del mundo, ¿sí? Desde literalmente cualquier parte del mundo. Los pueden seguir en TikTok, en Pinterest, en Facebook y en YouTube. Busquen el hashtag Jaster o Jaster Nail Art y pueden acceder a pinceles excelentes de pelo natural a muy buen precio. Suelen tener estos kits, ¿sí? Y todos te vienen de un lado y del otro. Entonces tenemos, ¿sí?, diferentes puntas para nail art de un lado y del otro. Y además, como les digo, son de pelo natural. Entonces, tanto para lo que es nail art como para lo que va a ser, bueno, estos me van a servir para gel, pero
Si yo quisiera levantar una perla de acrílico con estos pinceles, lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque la forma es importante, sí. ¿El tamaño es importante, chicas? Sí. Pero para ciertas cosas. Lo más importante de todo es de qué están hechas las cerdas de ese pincel. Por lo menos para lo que es acrílico, ¿sí? A ver, este, por ejemplo, tiene la forma típica de los pinceles de acrílico. Es un tamaño chico, es un número chico. Si comparamos este o con este, obviamente es chiquito. Voy a poder tomar perlas más chicas. Pero si se fijan, es más grande que este. Entonces, lo que yo estimo es que este debe ser un... A ver, si este es 4... Sí, miren, es un número 4. A lo sumo un 5. Este está nuevo, todavía no lo usé. Estos están ya más cagados a palos. Estos nos van a servir más que nada para hacer 3D, ¿sí? Desde el número 0, por así decirlo, hasta el 4, 5, nos van a servir para hacer 3D. O bien para levantar perlas muy chiquitas para rellenar un huequito, etc. Ahora, para lo que es esculpido, mi recomendación es que empiecen con uno número 8. O bien con uno número 6. ¿Qué pasa? El 6 es muy chico, capaz, ¿sí? Es muy chico en cierto punto, para poder lograr trabajar más rápido. Porque las perlas que podemos llegar a tomar con un número 6 son chicas. Este es un número 8. Este otro que tengo acá, lo que pasa es que lo tengo en el líquido limpiapinceles. Porque tiene un bodoque ahí de acrílico que estaba tratando de sacar. ¿Ven? Este es número 8. Y es casi igual. El que tiene el bodoque de acrílico que le estoy tratando de sacar ahí, ¿lo ven? Ahí, ahí está. Lo estoy tratando de aflojar con el líquido limpiapinceles. Es más largo, un poquito más largo. Pero de tamaño, de cantidad, de cerdas y demás, es igual. Ahora, tenemos los que son punta almendrada, punta avellanada o almendrada, como lo quieran llamar, que vendrían a ser estos y el que les mostré. ¿Sí? El que les mostré recién, que está todo ahí detonado, que lo estoy arreglando. Bueno, este es punta avellanada en realidad, ¿sí? Lo que pasa es que yo lo uso para esculpir más aplanado, como si fuera un lengua de gato, ponele, porque a mí, Daniela, me resulta más cómodo esculpir así. ¿Eso significa que está bien, que está mal? No, significa que es mi forma de trabajar más cómodo. Por otro lado, los chiquitos para 3D, excepto este que se ve que lo caí un poco a palos, prefiero mantenerlos en punta, por el tipo de trabajo que tengo que hacer. Por otro lado están, bueno, así como les mostraba, los avellanados tienen de frente, son súper planos. ¿Ven que está como abollado acá el mango? Para que quede así, plano. Si yo lo pongo de costado es más finito, tiene un cierto filo. Lo mismo sucede con este, más allá de lo que les digo, de que perdió la punta en cierto punto. La punta en cierto punto. Ahora, existen estos otros que, si se fijan, son completamente redondos, ¿bien? Va a depender de la comodidad de cada una de ustedes cuál es el que van a elegir para trabajar. La mayoría de las personas manicuras usamos estos, pero también existen las personas que usan estos, y no están mal. Después, por ejemplo, tenemos este otro, que es literalmente lengua de gato, tamaño número 8, y que es pelo de Marta, entonces puedo esculpir perfecta, poco sucio, está un poquito sucio, pero puedo esculpir perfectamente con este. Y después, vieron que yo siempre les digo mi pincel favorito para gel, que lo tengo hace 3500 años, como es de pelo legítimo, más allá de que es un número 6, entonces me va a tomar poco, o sea, la perla va a ser chica, me va a funcionar perfectamente para esculpir. También, en el caso de que no tuviera todos estos, pero tengo este, que es de pelo bueno, voy a poder esculpir bien. La diferencia que hay entre esculpir con un pincel de pelo natural, o por lo menos mixto, contra un pincel de pelo sintético, no es abismal, es lo siguiente a abismal. Les cambia la vida. La mayoría de las personas que tienen problema para esculpir con acrílico es por el pincel. Antes que el monómero, antes que el polímero, lo más importante es el pincel. Yo puedo levantar una perla con el polímero y monómero más pedorro y barato que exista, y perdón que hable así, pero para que quede bien clarito, que la voy a poder levantar perfectamente y voy a poder trabajar perfectamente si tengo un buen pincel. Después podemos discutir tiempos de polimerización, humedad de la perla, si se polimerizó correctamente o no, si sobrecalienta o no, etc. Pero el pincel es una de las cosas más importantes. Y es caro. Y lo podemos arruinar si hacemos mal las cosas. Pero vale cada centavo. Entonces hay que aprender a usarlo, a cuidarlo, a prepararlo antes de trabajar. Es decir, yo este nuevo, no es que le saco acá el tubito transparente y lo meto en el monómero de una, sino que tengo que prepararlo primero antes de sumergirlo en el monómero y empezar a esculpir. Eso es algo que no explican casi nunca en los cursos y es fundamental. Todos los pinceles hay que prepararlo. Bueno, yo ya lo he dicho muchas veces en mis videos, pero siempre hay gente nueva que llega a los videos, entonces es importante volver a decir ciertas cosas. Yo por acá tengo unos pinceles de acrílico baratos, ¿qué marca son? Paris Night, que acá dice profesional, pero obviamente no lo son, que están bastante detonados, pero que un tiempito te sirven. O por lo menos para empezar te puede llegar a servir. Pero
vuelvo a lo mismo, te va a costar mucho más, mucho más. Entonces, ahí ya verás tú qué quieras hacer. Si vos seguís todos los pasos que yo les voy a enseñar, entonces no vas a tener problema, no se te va a arruinar el pincel, pero siempre tenés que tener presente eso. Por lo tanto, podés invertir en uno bueno de entrada, que va a ser lo mejor que puedas hacer. Después, ya te digo, será cuestión de cada una. Llega un punto en la experiencia de levantar perlas que podés agarrar un pincel de 2 pesos de librería, aunque sea este liner hecho bolsa, ¿sí? Que es de librería, no es de pelo natural ni por asomo, y podés levantar una mini perla con esto. Entonces, va a llegar el día en que ustedes puedan hacer esto. Puedan levantar con cualquier pincel, así sea el más berreta, una perla. Como para salir de un apuro lo van a poder hacer. No, obviamente no van a usar eso para esculpir, pero ponele que tenés que salir de un apuro, lo vas a poder hacer. Porque va a llegar un punto en el que ya tenés el conocimiento, la habilidad de levantar las perlas y el conocimiento de tu producto, es decir, el producto con el que vos elijas trabajar. ¿A qué me refiero con esto? A lo que decía antes, a la combinación de monómero con polímero en proporciones perfectas. Cuando nosotros combinemos el líquido con el polvo de la misma marca, las proporciones ya van a estar establecidas perfectamente. Ahora, en el momento en el que yo quiero levantar una perla con líquido de Acrifine y, qué sé yo, polímero ¿cómo era? De Sarac, sería Sarac, ¿qué pasa? La proporción no va a ser exacta. Entonces, primero lo tengo que probar, tengo que manejarlo un poquito, levantar un par de perlas, para ir midiendo el tema de cuánta humedad voy a necesitar para que la perla se forme perfectamente. Yo elijo comprar monómeros de Acrifine porque suele ser una de las marcas más compatibles con la mayoría de los polímeros. Y como a mí me gusta mucho hacer mezclas, yo misma elijo ese por ese motivo. Seguramente existan mejores, más caros. Ojo que no siempre más caro es mejor calidad. Ni en esto de las uñas, ni en todo en la vida. Pero bueno, en esto de las uñas también sucede que hay marcas muy caras que después de repente no son tan buenas. O a nosotras no nos resultan tan cómodas o tan buenas. Entonces, yo elijo usar Acrifine justamente por esto. Acrifine tiene varios tipos de monómeros y acá tienen que tener cuidado también ustedes a la hora de comprar. No solo Acrifine, sino que existen varias marcas que tienen distintas líneas de monómero. Está la clásica, ¿sí? Que el tiempo de polimerización va a depender de los factores externos, es decir, del clima que tengan en su estudio, en su salón, en su mesa de trabajo o en el afuera. Las uñas polimerizan distinto según si es invierno, verano, otoño, primavera, la región en la que estén, etc. Existen los de secado rápido, los de secado lento, existe el clásico y algunas marcas tienen líneas premium de bajo olor. ¿Por qué? Porque los monómeros tienen un olor muy fuerte. Entonces, existen algunas que, por ejemplo, el de Acrifine es el Siore, ¿sí? Este es el que no tiene olor. Pero ¿qué pasa? Acá yo tengo una situación, me tienen entre la espada y la pared los de Acrifine. A ver, así como les decía que existen los de secado lento, los de secado normal y los de secado rápido, es muy común también que cuando nosotras avanzamos en el acrílico, tenemos más cancha, más experiencia, aplicamos más rápido las perlas, también querramos que polimerice más rápido. Entonces, si nosotros usamos el de secado lento, va a tardar 400 años y en secarse por ahí. No va a tardar tanto, pero quiero decir, si sumamos cuestión de condiciones externas, que toda esta explicación, yo tengo un video acá en el canal de YouTube que encima tiene muy pocas vistas y me da una bronca, yo les juro que lo bajaría y lo vendería, mira, porque me da una bronca que toda esa información tan valiosa tenga tan pocas vistas y por ahí un video boludo donde digo 2 pavadas, tiene, no sé, 200.000 vistas, pero bueno, cosas que pasan, la vida es así. La cuestión es que busquen en mi canal cuando termine este video, todas las que les interesa aprender acrílico, el video que se llama Teoría del Acrílico y pongan Dani D y les va a aparecer mi video. Miren ese video y ahí explico todo el tema de los distintos monómeros, el tema de las proporciones y demás. Así que bueno, continuando entonces, da fiaca cuando estamos acostumbradas a esculpir más rápido que tarde mucho en polimerizar. Entonces, el de secado lento yo jamás lo compré directamente, siempre fui al clásico y después cuando ya tenía más cancha me fui al Pro, ¿sí? El Pro es el de secado rápido. Pero ¿qué pasa? Tiene el olor normal, el olor fuerte. El Siore, que es el que no tiene olor, sí tiene olor igual, ojo, tiene olor igual, pero tiene un poco menos de olor, es el original. Entonces cuando lo compré fue como, ay no, tarda en secar, tarda en polimerizar, y yo me quería morir. Entonces estoy ahí como que no sé si seguir usando ese o no, porque yo quiero que polimerice rápido. Ya me acostumbré al olor, el olor no me molesta, etc. Marido Producciones es el que no se acostumbra al olor. Ya en ese video, en esa clase en video, van a ver todo lo que es la explicación esta teórica que les digo y demás, ¿sí? En base a eso, unos datos que me resulta importante recalcar a la hora de comprar un monómero es que tiene que ser de color violeta, ¿sí? Literalmente color violeta. No puede ser transparente. Y cuanto más transparente es, peor es. Yo he comprado monómeros que son transparentes así como esto, que esto es removedor.
Bueno, en realidad no lo compré. Tengo un video de que me lo mandaron de los polímeros y el monómero más barato de Argentina. Literalmente es muy barato, pero es una porquería. Eso es, no sé. Bueno, cuestión, no compren ningún monómero que no sea violeta, por favor. Y después, otra cuestión es que los monómeros normales, los que son aceptables, sí tienen olor fuerte. Si nunca oliste el monómero, nunca trabajaste con monómero, te va a resultar fuerte. Pero tampoco es que te morís. Si el monómero te da una cosa que te tenés ganas de morir y que te agarran unos dolores de cabeza terribles y bla, ojo con el tema de la ventilación de donde estés trabajando primero. Y segundo, si es de estos que tienen un olor fuertísimo, en general son bastante transparentes y son de los malos. Entonces, tengan en cuenta todas esas cositas. Bueno, ahora, ya expliqué sobre monómeros, ya expliqué sobre polímeros, ya expliqué sobre pinceles. Una vez que ustedes tienen en cuenta eso... con respecto a polímeros, no tengo ninguno de preferencia. Literalmente ninguno. Me dan todos exactamente igual, por ahora. De todos los que he probado baratos, caros, con marca, sin marca. Y la verdad, me da bastante igual. ¿Por qué? Porque trato de encontrarle la vuelta a la proporción, porque cuando nosotros conocemos la teoría, podemos jugar con la práctica. Entonces, realmente de todo esto que ven acá en la mesa, y falta todo lo que me queda en el estante que no bajé acá a la mesa, y les juro que hay de cualquier cosa polímeros, la verdad es que no tuve problema nunca. Entonces, no sé decirles uno que sea malo o uno que sea increíblemente espectacular. Cuando nosotros logramos esto de las proporciones, todos funcionan bien. Entonces es muy difícil decir, esta marca es mala y demás. Bueno, ahora, de nuevo, así como hay que tener en cuenta proporciones en cuanto a líquido y polvo, a la hora de armar un polvo, es decir, de una mezcla, también hay que tener en cuenta proporciones. Nunca, jamás de los jamases, en una mezcla que ustedes hagan, puede ser más cantidad de decoración o de pigmento que de polímero, ¿sí? Nunca, jamás. Siempre tiene que ser un poco más de polímero, por lo menos. No sé si el doble, pero 3/4 partes... No, al revés, eso sería más del doble. Sería un poco más de la mitad, ¿está bien? Sí, por eso. Bueno, un poco más de la mitad, ahí está, un poco más de la mitad, ahí les quedó claro. Un poco más de la mitad tiene que ser polímero, ¿ok? Tiene que ser polvo acrílico. No puede ser pigmento y decoración en mayor cantidad. Ahora, otra cuestión. ¿Qué tipo de pigmento podemos usar? ¿Cualquier pigmento en polvo podemos usarlo? En general sí. ¿Podemos usar cualquier glitter, cualquier decoración, formitas de decoración? En general sí. ¿De qué va a depender esto? De cuáles de ellos sean resistentes a el monómero. Yo he hecho cuando hice esto, seguramente, me parece que les mostré, si no recuerdo mal, pero bueno, se los vuelvo a decir. He hecho mezclas con glitter brillantina, básicamente, de librería, de papelería, ¿sí? Algunas de estas se la bancan y otras no. ¿A qué me refiero con esto? A que el monómero despinta algunas decoraciones y algunos glitters. Entonces, no todos les van a servir para hacer mezclas. Algunos sí, otros no. En estas mezclas nosotros podemos meter glitters, formitas, por ejemplo mariposas, ¿sí? Decoraciones, incluso fimo podrían poner. No sé si se los recomiendo tanto ponerlo, pero por ejemplo este tiene tipo confeti, ¿sí? No es glitter, es más grande, son tipo colitas de sirena. Tiene también, si no me equivoco, unos flakes, no sé, todavía no lo probé, ahora lo vamos a probar. Pero podríamos, de hecho vamos a hacer una mezcla para que así yo les muestro todo el tema. Pero también les quería mostrar las que ya vienen así. Después de eso hay otras cuestiones que tienen que ver con la toma de las perlas. Entonces, primero vamos a elegir un pincel para trabajar. Otra cosa que se pueden comprar si quieren, que es muy útil, que a mí me salvó el bolsillo básicamente, son las pipetas que valen 2 mangos. Las suelen vender en los locales de uñas. Estas pipetas son literalmente de plástico, bueno, de un plástico resistente, obviamente, de todas estas cosas. Paren que las estoy oliendo porque usé una para el limpiapinceles y otra para el monómero. No, ya está. Esta tiene la gota verde, así que esta la usé para el limpiapinceles. Bueno, esta es para el monómero. Después, algo a tener en cuenta. El monómero, así como el removedor, así como el líquido limpiapinceles, ¿sí? El líquido limpiapinceles es el diluyente este verde. El removedor, tenemos este. Bueno, puntos a favor de las uñas acrílicas. No necesitan lámpara y se pueden remover perfecta y completamente con removedor líquido. Así que, puntos muy a favor. ¿En qué estaba? En la pipeta esta. Bueno, después otra cosa que vamos a necesitar, sí o sí, es un recipiente donde volcar un poco de monómero. Estos recipientes suelen ser los vasitos de Apen, ¿sí? Estos vasitos de vidrio donde colocamos el líquido. Ahora, vienen con tapa o sin tapa. Ustedes pueden usar, si quieren, un frasco de mermelada. Lo que pasa es que no les va a convenir porque es un recipiente gigante. ¿Y qué pasa? Se usan vasitos chiquititos porque el monómero se suele contaminar de pigmentos y de las decoraciones. Por eso es que seguramente van a ver en algunos videos que hay gente que dentro del Dapen tiene canicas en el fondo, ¿sí? Una canica, una bolita de esas de vidrio. La canica lo que hace es que
se queda en el fondo esa decoración y pigmento que contamina el monómero y la parte más de arriba te queda más limpia. No sé cuál es el efecto que causa, pero pasa eso. Entonces, si quieren, cómprense una canica también. Bueno, yo hace muchos años me compré este, que es de cerámica y que viene con un tapón de corcho. Y la verdad es que es lo que me resulta más útil al día de hoy. Pero, vuelvo al pero, empiecen con un dappen. Con un gotero y pongan poquita cantidad, ¿sí? La mitad del vasito, para empezar, la mitad del vasito. Este recipiente es mucho más grande, por lo tanto les va a consumir más cantidad de monómero. Y el monómero es caro, es bastante caro. Entonces, empiecen con un dappen de estos. Si quieren este de última, que tiene tapita, ¿sí? Pero no hace falta que vayan a uno grande como este. Hasta que no tengan ustedes un buen manejo de la cantidad que van a usar. Porque si ustedes me llenan esto, que ni siquiera yo lo lleno, ¿sí? Pero si ustedes me llenan esto, miren la cantidad que entra acá contra la cantidad que entra acá. Ustedes me llenan esto. Cuando recién empiezan lo van a contaminar seguro, pero seguro, ¿sí? Bien, este es el color que tiene que tener un monómero bueno. Violeta, lila, morado, no, lila no, morado, violeta, ¿bien? Entonces, si van a usar uno de estos, pongan muy poquito de todas maneras. No pongan la mitad de este, que sería como, no sé, como un vaso entero de estos. Ese monómero contaminado, ese monómero que usaron, aunque ustedes no le vean ninguna partícula de pigmento, ni de glitter, ni de decoración, no lo pueden, presten atención por favor, no lo pueden volver a meter acá. Porque entonces contaminan todo lo que tienen acá. Y esa contaminación puede ser una micropartícula de pigmento. Que si después vos tenés que hacer unas uñas transparentes, te van a quedar manchadas. Entonces, trabajos manchados es igual a trabajos feos que a la clienta no le va a gustar. Bueno, creo que hasta ahí estamos con esa explicación. Teniendo en cuenta todas esas cuestiones, vamos a lo que sería levantar una perla. Bueno, acá tenemos un poquito de monómero. ¿Cómo preparar el pincel? Yo ya se los expliqué en el video que les muestro el unboxing de estos pinceles. Así que para que no se repita otra vez lo mismo y vamos más al tema, vamos a otra cuestión. Yo voy a tener el pincel ya preparado, ¿sí? Con la preparación esta que les cuento del otro video. Pero, de todas maneras, el pincel seco, sí, bueno, este justo está húmedo porque hace un rato lo usé, pero este está seco. Cuando yo lo meta en el monómero, se va a empezar a hidratar con este producto, con el monómero, pero tiene aire. Siempre tiene aire entre sus cerdas y demás. Y nosotros necesitamos que tenga la menor cantidad de aire posible. Entonces, lo que voy a hacer, por eso es que yo necesito el monómero limpio también y el fondo limpio, ¿sí? Este fondo está limpio. Entonces, lo que voy a hacer es, lo voy a introducir derecho, lo voy a acostar así, y voy a abrir sus cerdas contra el fondo. Acá casi que no salen burbujas porque todavía está húmedo de antes. Pero, si yo agarro, a ver, bueno, este, que está seco, quiero creer, está re duro. Ahí está, ¿ven las burbujas? ¿Se ven? Bueno, todos esos puntitos de colores que ven eran las burbujas, ¿sí? ¿Por qué? Porque está seco. Bueno, ahora está húmedo, entonces ya está. Cuestión, eso hay que hacerlo siempre que vamos a empezar a usar el pincel. Ahora, yo no puedo dejar nunca el pincel boca arriba así todo lleno de monómero. Porque si tiene aparte restos de acrílico, primero que van a quedar acá abajo. Y también el monómero va a caer acá y se va a terminar pudriendo por dentro el pincel. Entonces, para cuidarlos, siempre lo mejor va a ser que estén acostados. O hacia abajo, siempre y cuando el pincel tenga tapa. Como este, por ejemplo. Este tiene tapa, que estaba por acá, acá. Entonces yo le pongo la tapa y sí lo puedo dejar en el lapicero boca abajo. Eso es lo ideal. Y si no, acostado. Después, siempre vamos a necesitar servilletas, papel de cocina, algo en lo que ir limpiando el pincel. No solo del monómero, sino de cuando vamos trabajando. Entonces, yo lo humedezco, escurro, y si lo tengo que secar, lo que voy a hacer es tratar de devolverle la forma que tiene el pincel. Bueno, acá no sé qué pasó. X. Estaba medio feo ese, yo sé que les dije. Este, como yo lo uso así, lo que hago es seguir la forma. Nunca lo voy a poner de costado haciendo fuerza así. Muchas veces me van a ver hacer este movimiento, ¿sí? Así. Pero yo soy consciente y siempre lo tengo así o así. Pero nunca jamás así. Porque entonces lo daño. Ahora, en el caso de que yo quisiera volverlo a la puntita así, probablemente en este me cueste bastante porque ya está bastante amoldado. Pero la forma es la misma de siempre. Lo humedezco, escurro un poquito, pero dejo un poco de líquido en la punta. Y ese líquido en la punta lo voy secando levantando el culito del pincel. Y voy girando hacia un lado y hacia otro. Y ahí ven cómo se va cerrando un poco. Obviamente no queda muy en punta porque ya está muy amoldado. Y porque este tampoco era tan en punta. O sea, sí tenía un poco de punta, pero no tanto. Pero bueno, vamos a este que por ejemplo es nuevo. Que yo ya le hice la preparación, pero nunca todavía estuvo en contacto con el monómero. Entonces, lo bajo al fondo, abro todas sus cerdas. Escurro, lo seco primero, manteniendo su forma. Entonces lo mojo, escurro, lo seco manteniendo la forma. Levanto la colita
y muevo hacia un lado y hacia otro. O si quieren, pueden ir girando completamente, ¿sí? O sea, así, girando, 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 pero con la colita del pincel levantada. Y ahí, entonces, es que van a lograr volverlo a la forma en punta. ¿Bien? Este movimiento lo van a tener que hacer siempre, siempre, siempre que terminan de usarlo o que quieran usarlo súper en punta. Voy a dejar la servilleta un poco por acá y voy a tener un papelito duro que me van a servir bastante para esto. Voy a traer el cristal, aunque no se va a ver nada. Bueno, no importa. Para mostrarles cómo es y después voy al otro. Entonces, lo humedezco por completo. Escurro de un lado por completo. Lo doy vuelta y con el lado que tiene, que no escurrí, digamos, doy 3 toques y se forma la perla. Obviamente, acá yo descubro que estas marcas no tienen la misma compatibilidad que tiene con el monómero de Acrifine. ¿Por qué? Porque me queda todo arenoso. Lo voy a dejar acá y me queda el resto en el pincel. Entonces, rápidamente voy a la servilleta y lo limpio. Si necesito, humedezco otra vez y limpio en otra parte de la servilleta que no esté sucia. Si yo hago esto, pero con el mismo Acrifine, exactamente lo mismo. Humedezco por completo, escurro de un lado y voy a hago 1, 2, 3. A 45 grados puse el pincel, ¿sí? Cuando yo veo el tamaño de perla, el tamaño es más chico y ya tiene un tono mate. Ahora, si ven que queda un poquito arenoso, pueden hacer este truco de bajar un poquito el pincel. ¿Y qué pasa? La gravedad nos ayuda en que la humedad del pincel baja a las cerdas. La perla se va poniendo un tono más mate, porque esta es de color nude, entonces obviamente no es transparente como la otra. Pero de todas maneras yo tengo que esperar a este punto para poder depositarla acá. Entonces la puedo depositar apoyándolo y fíjense cómo se apoyó por completo y mi pincel quedó completamente limpio. ¿Lo ven? Está perfectamente limpio. Obviamente la forma, bueno, no fue la mejor. Ahí, unos toquecitos y lo acomodo. ¿Bien? Ahí está el tema de las compatibilidades. ¿Esto significa que yo no puedo trabajar con otro polímero que no sea Acrifine? No. Lo que significa es que tengo que hacer un par de pruebas antes de usarlo, ¿sí? No sé si no es la primera vez que agarro este, pero bueno, X. Lo usé para hacer el dipping, creo, ¿no? Pero, a ver, miren el ancho de una y el ancho de otra. Miren cómo una se escurrió y la otra no. Y agarré exactamente la misma cantidad de humedad. Puede haber un más o menos de 1 mililitro. O de 1 mililitro, no, de 1 milicentilitro, obviamente. Pero para que me entiendan. Ahora, cuando se va poniendo un poquito más mate, entonces yo, con el cuerpo del pincel, no con la punta, con el cuerpo, ¿sí? Con esta parte de acá, voy a poder aplastar la perla para moldearla. Y de esta manera es que voy a esculpir. Ahora, esta va a tener otros tiempos. Primero porque la puse primero, entonces seguramente ya se está empezando a endurecer, ¿ven? Me cuesta un poco más, tengo que hacer un poco más de fuerza si yo la quisiera moldear. De todas maneras, un poquito todavía la puedo moldear. No es lo ideal, pero la puedo moldear un poco todavía. ¿Por qué pasa esto? Bueno, primero porque pasó más tiempo, por eso obviamente empezó a polimerizar antes que esta. Y segundo, el tiempo va a variar también de acuerdo a los materiales que yo esté usando. Ahora, así como yo levanto una perla con este pincel de cerdas naturales, con monómero y polímero de la misma marca, también les muestro que se puede hacer con cualquier marca. Así se ve entonces una perla de cristal, el transparente. A ver si esto enfoca, ahí. ¿Ven que es transparente? Y así se ve un cover que tiene, obviamente, el color sólido. Después tenemos, por ejemplo, este, si no me equivoco, es rosa traslúcido, porque también existen los tonos traslúcidos. Entonces, si yo levanto una perla de este, hay que ir viendo y midiendo cuánto nos va a costar que esa perla se forme. Y si ven que queda muy arenoso, pueden agarrar una gotita de monómero, no mucho, y lo tocan un poquito para humedecer y para que no nos quede el polvillo. Lo ideal es que nunca nos quede polvillo sobre la uña. Ahora, este tono es un rosa traslúcido. Vamos a darle un poquito de tiempo. ¿Ven que este está brilloso todavía? Y esto ya está en mate. Estos ya se están polimerizando. Cuando está brilloso y veo que empieza a bajar la intensidad de ese brillo, pero todavía no está en mate, es el punto en el que puedo empezar a moldearlo sin que se me pegue el producto al pincel. Entonces, si yo lo estiro, me doy cuenta que es traslúcido. Vamos a esperar igual a que se seque para que lo vean mejor. De todas maneras, creo que esto se vería mejor si yo, por ejemplo, a ver, vamos a hacer, vamos a agarrar acá una colita de sirena, X, unas decoraciones, y le voy a poner por encima una perlita de cristal para que vean el nivel de translucidez que tiene. ¿Sí? Ahí quedó como encapsuladito, X. ¿Sí? Hoy no vamos a ver cómo esculpir una uña en acrílico, ¿sí? Estamos viendo cómo se maneja el producto. Y todas las bases que necesitan saber para esto. ¿Ven? Ahí se va empezando a ver. Está más brilloso, pero todavía está un poco mate, etc. Cuando esto se seque, después, obviamente a esto, si le agregamos el top coat, se va a ver mucho más brilloso. Y sobre el acrílico podemos usar esmaltes tradicionales, de secado al aire, o también podemos usar esmaltes semipermanentes, obviamente. Ahora, ¿qué pasa con las perlas de colores? Bueno, a ver, por ejemplo, este era el de glitter, vamos a esperar. A ver, claro, pasa que es rosa también, pero
No, también tiene glitter. No, ya no me acuerdo ni lo que compro. Bueno, vamos al rojo, que es súper fuerte. Aunque a este le falta un poco de clear, ya les digo. Pero, a ver, ¿cómo va con este? Bien. ¿Qué? ¿Por qué está negro esto? No, what the fuck. ¿Qué? No. ¿Qué pasó? Yo no usé esto en un vivo. Bueno, hace 2 navidades. What the fuck, esto está re rancio. Paren, vamos a mezclarlo un poquito. Este vivo está haciendo muy Halloween. Se mueven solas las cosas. Mercurio retrógrado. El bicho. Ahora este rojo que aparece negro. Por favor, miren esto. No. Necesito levantar otra perla de esto a ver qué pasa. Está raro igual, ¿eh? Está como medio cristalizado. Nunca jamás en la vida me había pasado esto con un polímero, pero en la vida. Y miren que tengo polímeros mucho más viejos que este, ¿eh? Mucho más viejos. Tengo miedo. Bueno, ahora tengo polímero negro. No, mentira. No, esto lo voy a tirar a la mierda porque no tengo idea de qué es lo que está pasando. Bueno, después voy a investigar. Porque sí me ha pasado con polímeros viejitos que se pongan amarillentos. Que el tono se vea amarillento. Eso es normal. Ahora, esto, miren, se está poniendo azul la hoja. No sé si se ve, la aureola azul. What the fuck? ¿Qué carajo dice? Bueno, vamos con otro color porque hay que seguir. Show must go on. Yo hago como si nada y sigo, pero la verdad que por dentro estoy medio cagada, ¿eh? Bueno, acá las cosas es más normal. Entonces, este es más viejo todavía que ese rojo, así que imagínense qué carajo le pasó al rojo, no lo sé. Bueno, ahí la perla ya está, entonces yo la deposito y ven, me queda más sucio el pincel. Rápido voy a la servilleta, limpio el pincel siguiendo la forma del pincel, ¿ven? Ya lo limpié, ya está. Pero ¿por qué se limpia tan fácil? ¿Por qué levanto las perlas tan fácil? Igual me quedó un poco húmeda, ¿sí? Porque no estoy prestando atención a cuánta proporción le tengo que poner y demás, ¿sí? Ahora yo ya sé eso, entonces ¿qué hago? Tomo líquido y escurro un poquito más. Porque yo ya sé que si no me va a quedar muy líquida. Ahora doy vuelta y vamos a esperar un tantito. Y esta otra, ya limpio el pincel obviamente, ya no me queda tan escurridiza como esa. Es simplemente eso tener en cuenta. Hacer estas pruebas cuando tienen tengo miedo, cuando tienen un polímero nuevo, ¿sí? Que no usaron nunca con este tipo de monómero, que no es de la misma marca, porque hay que encontrarle la proporción y las marcas no nos las van a dar. Es más, yo tengo acá polímero negro. Vamos a hacer una perla con el negro y la vamos a poner abajo. Ya me estoy quedando sin monómero acá, pero bueno, es chiquita esta perla, porque ya no tengo casi polímero. Monómero digo. ¿Ven? Si yo quiero moldearla en este estado, queda marcada, ¿ven? Vamos a hacer una marca acá. Ni siquiera para 3D me va a servir. Limpio el pincel, voy al monómero, lo limpio otra vez. Tuki. Yo tengo que esperar el tiempo correcto para moldearlo. Hay 4 etapas en la polimerización del acrílico. Yo siempre que me queda un restito así, directamente voy a servilleta. Primero limpio los bordes, porque en los bordes siempre estoy escurriendo. Lo absorbo, hago fuercita en el fondo y lo levanto, porque siempre ahí quedan restos. Lo tiro al tacho. Le paso otra servilleta, pero esta vez con alcohol. Con fuerza, para terminar de sacar, en el caso de que me quedaran restos de polímero y demás. Bien, quedó completamente limpio. Bueno, este resto que tenía acá era el desecado común. Podría poner el desecado rápido, pero vamos a poner este otra vez, porque si no, no me da el tiempo a explicar. Este no lo puedo poner con pipeta porque viene con... Ah, bueno, eso, por ahí no van a necesitar la pipeta si viene como este. Ahí les muestro, esperen. Y quiero ver bien, entonces, para no hacer lío. Viene con esto así, el piquito acá. Bueno, ahí estamos, ¿sí? Entonces ahí tengo otro poquito de monómero para seguir jugando acá con estos cositos. Bueno, ya sé, casi que se secó. No lo puedo moldear mucho más. Pero ven que quedó el agujero. No, esto quedó como un marmoleado. No lo quiero ni tocar, mira. No se secó, no se polimerizó. Arre que este se polimerizó y esto no. Claro, que se va a polimerizar si está todo rancio. Qué miedo, bueno. X, no sé qué pasó con ese rojito, pero vamos a alejarlo de la vista. Bien, me voy a limpiar el dedo que toqué eso. Porque tengo miedo. Pónganse guantes ustedes, por favor. Ahora sí, entonces, ya levantamos de color, rancios, translúcidos, cover. Ahora vamos a ver el tema de las decoraciones. Tenemos distintas opciones. Tenemos las que ya vienen mezcladas, bueno, esta la hice yo, no, pero las que es transparente con decoraciones. Yo voy a tomar monómero, escurro, levanto mi perla y no va a tener la forma de perla que suele tener, porque está así como con todas las cosas. Y acá no hay que esperar tanto tiempo. Cuando tiene decoraciones no hay que esperar tanto tiempo porque recuerden que la cantidad de producto es menor. Y es muy común que el pincel te quede con porquerías. Estas mismas porquerías van a quedar en el monómero. Entonces por eso les digo, limpien en la servilleta muy bien el pincel lo más que puedan y no pongan 3 litros de monómero acá porque se les va a contaminar de glitters y distintas cosas. Esta se moldea más rápido porque, de nuevo, tiene menos cantidad, ¿sí?, de polímero. Porque el mismo tamaño de perla está saturado de decoración. Este en particular
no tiene pigmento. Es solamente la decoración, pero tiene tanta que parece que fuera un celestito. En realidad no tiene pigmento. Si no, esto no se vería así del color cristal. Si ustedes quieren que tenga menos decoración, claramente le ponen más cantidad de polímero. Ahora, por ejemplo, este, de Nail Show. A ver, primera vez que voy a usar Nail Show con Acrifine. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a medir, escurro y hago una prueba. Bien, al toque lo tomó. Al toque se hizo la perla. Entonces, miren, al toque. Vamos a ponerla por acá. Me queda lleno de brillitos. Limpio en el pincel. Bueno, esta servilleta ya no da más. Entonces vamos a usar el otro lado. Limpio lo más que puedo. Humedezco rapidito para que no se caiga el glitter. Limpio otra vez. Ya me quedó limpio el pincel. No me quedó nada por aquí. Quizás algún glitter por ahí. Bueno, puede ser. A veces pasa. Ahora, qué rápido se está endureciendo. ¿Ven? Para tenerlo en cuenta. Con este se está endureciendo mucho más rápido. Mucho más rápido. Este, a ver, vamos a ver si identificamos qué tipo de polímero es. Porque si comparamos lo que termina siendo la perla con lo que vemos acá, nada que ver. Yo pensé que esto era un rosita clarito. Y fíjense que no. O sea, bueno, es un rosa clarito, pero quiero decir, se ve bastante... está buenísimo para ir a ver Barbie este. Me voy a hacer mis uñas de Barbie con este. Bueno. Y tiene destellos tornasol, muy sutiles. ¿Se ven o no? Pasa que esperemos a que se polimerice. Porque ahora cuando se polimerice se va a poner mate. Y entonces vamos a poder ver mejor los destellos que trae. Entonces, si quiero con este, puedo llegar a hacer una perla más grande. Yo supongo que todos los de la misma marca van a ser similares en cuanto a proporciones. Fíjate que acá me quedó un poco más grande la perla. ¿Por qué? Porque no sé si notaron lo que hice. Ahora les digo lo que hice. Carajo, ¿ven? Si lo quieren hacer antes de tiempo, no van a poder. Hay que dejarla ahí unos segunditos y que se acomode. Bueno, qué bueno que está este color, hermoso. Lo que hice fue, en lugar de sumergirlo por completo y escurrir todo a un lado, lo escurrí 3/4, dejé la puntita. Entonces tengo más cantidad en el pincel para formar la perla. Por lo tanto, a más humedad, más puedo tomar de este. Ahora vamos a probar este porque quiero probar los tres, porque nunca los probé. Ahora, a ver si ya la puedo moldear. Bien, hermoso, divino. Bueno, a ver esta otra. Escurro casi todo. 1, 2, 3. Y la vamos a depositar por acá. Ese es como un confeti muy primaveral, el tono. Vamos a esperar a que venga el verano para usar este. Después les voy a hacer algo explicando un poco más el tema de las perlas y demás, porque podemos hacer perlas más grandes, perlas más chicas, según si escurrimos más o menos, si hacemos 3 toques o 1, ¿sí? ¿Ven? Si yo, por ejemplo, hice 2 toques nomás y escurrí menos, entonces ven, la perla está más líquida, entonces yo la puedo esparcir mejor. Depende, ahí se me manchó todo. Si yo barro y quiero esmaltar con esto, chao, se mancha todo el pincel. Depende qué es lo que yo quiera hacer, voy jugando con el pincel, las proporciones, etc. Bien, hasta ahí lo que voy a explicar de esto. Yo les conté la otra vez, les mostré en vivo y les mostré video también de el local de uñas Chic, acá en Mar del Plata, pero hacen envíos a todo el país, así que, o bueno, la decoración que ustedes encuentren, pero está muy buena la variedad. Es más, estos son o sea, son de Nail Show, pero los venden en Uñas Chic. Uñas Chic tiene colección de glitters propia de ellos, como ven acá, en tamaño grande, en tamaño chico, por si no quieren comprar el envase grande. Hay distintos tipos de glitter, ¿sí? Por ejemplo, este es micro glitter, pero estas son colitas de sirena, ¿sí? Son más grandes, ¿ven? Lo que tenemos en uno y en otro. Y además de este micro glitter y este colita de sirena, tienen pigmentos que están increíbles. Miren estos tonos, porque los pigmentos neón es muy fácil conseguirlos. Compran la torrecita y todo el mundo los tiene, todo el mundo los vende, etc. Pero estos pigmentos, decime, así tipo pastel. Y ojo, estos son apenas 5 de todos los que tienen. Tienen una vidriera, bueno, si vieron el video, lo vieron. Tienen una vidriera tremenda de toda la variedad entre glitter, colita de sirena, cositas así para encapsular y este tipo de pigmentos, ¿sí? Que bueno, estos son el Galaxia, el limón algo, que no entiendo, el agua marina, el coral y el Fanta. Después, bueno, estos tienen su código acá, si les interesa, las colitas de sirena azul son el 706. El micro glitter este es el 40L, supongo que dice. 101 es el glitter chico plateado. No, pero ven, es el mismo glitter, solo que en chico y en grande, pues los dos dicen 101. Después, el micro glitter este celestito es el 107. Y este otro, que son colitas de sirena, es el 707. Después este violeta es el 708. Bueno, así tienen millones. Así que pueden entrar a su coso, ¿cómo se llama? A su Instagram. Acá hay uno más, paren. Acá hay uno más, el 116. Si están en Mar del Plata, tienen un showroom en Dorrego 4241, que es el lugar donde yo hice el video.
Acá está, pueden seguirlas en Instagram, en TikTok, en Uñas Chic MDQ. Acá está el WhatsApp, la página web. Y para todas las que están presentes hoy, tienen cupón de descuento. Saquen captura de pantalla ya mismo en este preciso instante de esto. Porque es la única forma de acceder al descuento, es pasarles esta captura por el WhatsApp. Además de los productos, como les digo, de ellas mismas, que son los de Uñas Chic, que tienen la crema para manos hidratante que está épica, ¿sí? Que se acuerdan que les mostré en un unboxing y también en un reel en Instagram. También el sanitizante con olorcito de almendras, que está buenísimo, ¿sí? Los pigmentos, los glitter. Y aparte tienen, como vieron en el video, productos de otras marcas. Tienen esmaltes de Charme, Lois, productos de verano, Nail Show. Bueno, hay un montón de marcas más que pueden ver ahí en el video o si no, preguntarles a ellas. Lo que tiene de bueno comprar en Uñas Chic es que todas las vendedoras de Uñas Chic están capacitadas para asesorarte en lo que tiene que ver el producto de uñas. Es decir, vieron que a veces pasa que vamos a comprar cuando somos muy principiantes, que no sabemos nada, pero decimos, quiero este producto. Y el vendedor no tiene ni la más pálida idea y te dice, bueno, capaz que es esto. O te venden cosas que después nunca usás porque no era lo que vos querías, etc. Bueno, eso en Uñas Chic no pasa porque justamente ellas están súper capacitadas, todas, para la venta de productos de uñas. Así que bueno, ahí pueden comprar tranquilas. Si no están muy seguras de un producto, para qué sirve, lo que sea, las pueden asesorar muy bien. Bueno, cuestión. Todo esto lo podemos usar para crear nuestros propios geles, nuestros propios poligeles y ahora en este caso nuestros propios polímeros. Entonces, ¿qué vas a necesitar para hacer tu mezcla? El polímero de base que querés, una decoración o un pigmento. ¿Bien? Por ejemplo, yo quiero hacer acrílico coral, pero capaz bajarle 1 o 2 tonos porque este pigmento es muy fuerte. O capaz que no. Capaz que lo quiero translúcido o lo quiero bien sólido como este verde. ¿En qué va? O sea, ¿de qué va a depender eso? Bueno, primero de mi gusto o del gusto de la clienta, del diseño que vaya a tener que realizar. Y en base a eso, en base a lo que yo quiero lograr, es que voy a usar cierto polímero u otro. Entonces, en un recipiente, por ejemplo, uno de estos vasitos completamente limpio y seco, voy a traer la cucharita de mi empujador de cutícula, limpia y seca, por supuesto, ¿sí? Y esta va a ser la medida que voy a usar para mi mezcla. ¿Por qué? Porque el recipiente es chiquitito. Si yo voy a hacer una mezcla más grande, entonces puedo usar una cucharita como las que les mostré la otra vez y demás. Por ejemplo, cuando yo hacía estas, usaba cucharitas, porque como es mucha la cantidad, con esto me voy a volver loca, porque esto entra poquito. Entonces, ¿qué dijimos? El coral. Y, no, por ahora no le vamos a poner glitter, vamos a hacer un color nada más, ¿sí? Si yo quiero que ese tono sea más bien tirando a traslúcido, voy a usar 100% cristal. Está abierto. 100% cristal. Si yo quiero que el tono sea más bien opaco como este, voy a tener que usar un poco de cristal y un poco de blanco. Pero tampoco que sea 100% blanco, porque el blanco ya de por sí es cristal con un montón de pigmento blanco. Entonces, ojo con eso. También, esto de hacer mezclas, hay que conocer el pigmento que estamos usando. Hacer mezclas requiere un par de pruebas. No es que de buenas a primeras te va a salir increíble, excepto que vos ya conozcas ese pigmento o ese polímero que vas a usar. O, por ejemplo, muchas veces pasa que suben reels o TikToks y demás que te dicen 2 de esto, 2 de esto, 2 de esto. Y vos lo querés formar en tu casa o en tu estudio y no te sale. Bueno, ¿por qué pasa que no te sale? Porque estás usando otra marca. Esa otra marca tiene otras concentraciones de producto. Entonces, no siempre, ¿sí? Todo en esto es prueba y error, hasta que le das en la tecla. Bueno. Entonces, vamos a empezar con esto, ¿sí? Acá pónganse guantes o lugar amplio, no vayan a respirar arriba de esto, por favor. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a agarrar, por ejemplo, ¿sí? 2 partes, tratando de que sean parecidas o iguales. A ver, 2, bien. Vamos a hacer así, 2 partes de polímero, o sea, 2 cucharadas de polímero por cada cucharada de pigmento. Entonces, si yo pongo 2 de pigmento, voy a tener que poner 4 de polímero, ¿bien? 3, y esto sería como un 4,5, ¿no? Ahí, más o menos. 4, bueno. Lo voy a cerrar porque esto es súper volátil y no quiero hacer lío. Y ahora voy a traer clear, cristal, bueno, transparente. Esto ven que está todo sucio del polvito coral. Yo lo tengo que limpiar antes de meterlo en este, porque si no voy a contaminar este. O tener 2 cucharitas, dos empujadores. Pero tendrían que ser exactamente iguales para que no haya problema de cantidades y demás. O igual, esto es bastante a ojo, como están viendo, ¿no? Entonces ahora vamos a poner 2, 3, 4, 5... Bueno, ya estaría, porque... Pará, ahí media más. Estaba poniéndolas completas. ¿No se dieron cuenta? Si no pueden, bueno, retroceder después. Entonces, yo las de pigmento las estaba poniendo hasta por acá. Y estas del cristal lo estoy poniendo completo. Entonces equivale al doble. Una vez que tengo esto, hagan de cuenta que son
4 media cucharita de pigmento y 8 media cucharita o 4 cuchara entera de el transparente. Tenemos esto que voy a hacer, voy a mezclar. Voy a mezclar hasta que no me quede ni un solo grumo. Nada. Ni un solo grumo me puede quedar, ¿eh? Tiene que quedar completamente homogéneo esto. Bien, ahora entonces, una vez que queda completamente mezclado, vamos a hacer la primera prueba de tono. Entonces voy a humedecer mi monómero. Ay, no, se me quedó ahí. Es que, vale. Bueno, no importa, ahí tenemos el tono. Ahora les explico qué es lo que sucedió. ¿Qué pasa? Esto es muy poquita cantidad. Y nosotros tenemos que ponerlo a 45 grados. Entonces toqué el fondo con el pincel. ¿Ven que quedó ahí todo pegado? Mojado. Entonces obviamente la perla no se me formó. ¿Qué hacer en estos casos? ¿O qué hacer cuando nos queda muy poquito en el envase? Bueno, vamos a sostenerlo así y hacer esto para que quede ahí. Entonces me da el ángulo perfecto para tomar las perlas. En este caso lo que voy a hacer es lo mismo, pero acá adentro. Por querer hacer rápido, me mandé ese moco. 1, 2, 3. Ahí está. ¿Ven? Ahora sí. Ahí está la perla perfectamente. Pero, ¿cuál es el asunto? Está muy fuerte el color. Muy, muy fuerte. Y, como es miti, bueno, casi, ¿no? No me está quedando muy traslúcido. Un poquito. Está quedando bastante sólido. Ahora, si yo quiero que me quede más opaco, más mate, no sé cómo explicarlo, pero creo que ustedes notan, más allá de que todavía no se secó, cierta diferencia. Ahí está, ya está, miren. Este parece, ya encontré la forma de dar el ejemplo. Este parece el color sólido, ¿sí? Olvídense de los glitter que tiene. Pero notan, ¿se dan cuenta que este y este son distintos a este y este? Este debe estar hecho solo con clear. Este debe tener un poco de blanco. Este tiene un poco de blanco. Ahora, este y este tienen cierto tono de translucidez. Quizás se notaría más si yo pongo esto en un muestrario transparente, por ejemplo. Lo notarían más. Pero creo que llegan a observar que este color es mucho más sólido, más contundente. Entonces, para lograr eso, yo tendría que a esta mezcla agregarle blanco, ¿sí? Polímero blanco. Ahora, si por el contrario yo quiero que esto sea más traslúcido todavía, le agrego más cantidad de cristal. Ahora, si lo que yo quiero es agregarle, qué sé yo, glitter, destellos de glitter, a ver, o puede ser destellos tipo con micro glitter, o puede ser colitas de sirena con cositas chiquitas. Esta está muy buena porque tiene de todo un poco, ¿ven? Tiene grandes y chiquitas. Entonces podríamos agregar, por ejemplo... No hace falta agregar un montón, si no lo... Uy, se me cayó todo. Si no lo quieren tan saturado, no hace falta agregar un montón, ¿sí? Pero como agregamos esto, limpiamos bien la cucharita y vamos a agregar más transparente, más cristal. Cada cosa que ustedes le agregan, tienen que agregar más cristal o el color, o sea, el polímero que vayan a usar. Y a mezclar. Tuki, mezclamos. Y ahora lo vamos a tomar las perlas como si fueran estos de acá, ¿sí? Teniendo en cuenta que al tener decoraciones tiene menos pigmento la perla, tiene menos polímero la perla, entonces hay que tomarla más rápido. Bueno, ahí está, no le estaba encajando bien. Ahora me voy a acordar, ahora sí me acordé, de volcarlo de costadito. 1, 2, 3. Y ven lo que les digo, esta deco es gigante. Bueno, no enfoca nada esto. Esta deco es súper grande, entonces me tengo que apurar un tantito. No es muy aconsejable poner tanta deco tan grande. ¿Por qué pasa esto? La opción acá es que si van a poner mucha deco grande, pongan más cristal todavía. Porque no se va a notar el color de fondo, básicamente. ¿Sí? Es como demasiado esto. Está muy saturado. Si yo trato de agarrar acá una perla que no tenga tanta deco grande, me encuentro con que se nota un poco más el color. Pero ahí le sobresalen unas colitas de estas. Entonces ahí, depende de la porción que pongan, van a tener más o menos de esta deco. La cuestión es que ustedes pueden aplicar lo que ustedes quieran. ¿Qué pasa cuando me queda esta decoración así salida toda de afuera? Que cuando yo lime, obviamente me lo voy a llevar. Entonces la tengo que encapsular. ¿Con qué la voy a encapsular? Bueno, con el transparente. Entonces, por encima de esta, una vez que esta perla polimerice, entonces voy a tomar una perla del cristal, el transparente, ¿sí? La pongo sobre la decoración, limpio el pincel, espero un poquito a que se estabilice, a que la empiezo a ver un poquito menos brillosa. Todavía no, todavía le falta. No me acostumbro a los tiempos de este que se calentó. Lo acomodo, ¿sí? Y ahí nos quedó cubierto. Entonces, si yo tengo que limar... Ahora parece que no se ve nada, pero les juro que se va a ver. Parece que desapareció, pero solo le puse transparente. Lo que pasa es que hay que esperar un poquito a que polimerice. Bueno, entonces, ahí lo que sería una mezcla de pigmento básica más decoración. Obviamente, mi recomendación va a ser que usen decoraciones más chicas, como estas, como este que dice acá. Si usan así tan grandes, bueno, pasa esto.
O le ponen menos, o ya les digo, a ver, si yo por ejemplo agarro y, no sé, a toda esta cantidad le agrego el doble de esto acá adentro, quedaría mucho mejor. Acá quedó muy intenso, pero bueno, la idea es mostrarles todo. Ahora, ¿qué otra cosa? Ah, ya sé. Ustedes pueden entonces hacer estas mezclas o bien tomar perlas dobles. Es decir, por ejemplo, yo acá tengo la misma decoración que usamos recién en rosa, pero en violeta, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo agarro el cristal, el transparente, tomo mi perla de cristal y con esta misma perla toco la decoración. Voy a mi uña y la deposito. Bueno, justo esta deco es enorme, pero quiero decir, ¿sí? Ahí está. La distribuyo como a mí se me dé la gana en mi uña. Tomo otra perla de cristal para encapsularlo. Yo estoy usando cristal. Ah, sí. Pues ya veo que lo tapaba todo. Y listo. Te evitas hacer la mezcla. Mi recomendación personal es que si ustedes quieren hacer mezclas, lo hagan más que nada por cuestión pigmentos. Ahora, por cuestión glitter y demás, yo soy más partidaria de hacer esto que acabo de hacer ahora. Más allá de que se te pueda contaminar el coso y estés 5 horas tratando de sacar un brillito, no importa. Yo soy más partidaria de abrir los dos frascos, ¿sí? A ver, por ejemplo, no, este no, que no se va a notar mucho. Vamos con este, que es celeste, ¿sí? Tenemos acá el glitter. Hago mi perla. Bueno, tomo mi perla, toco el glitter y me quedó la perla con el glitter. Ahora, la deposito, espero un tantito que lo voy a poder moldear y la distribuyo. Y me quedó prácticamente igual a esta mezcla. Obviamente es otra decoración. Obviamente no va a quedar exactamente igual porque el color no es el mismo, las decoraciones que tiene no son las mismas. Pero fíjense que con 2 toques logramos el mismo efecto. En cambio, las mezclas llevan su tiempo, llevan sus pruebas y no están para nada mal, pero me parece una pérdida de tiempo hacer toda una mezcla de este y este cuando por ahí la clienta lo quiere para un lugarcito o para una uña. O sea, 2 uñas, una de cada mano, ponele. Cuando pudiéndolo hacer así, nos ahorramos armar todo un frasquito de esa decoración cuando quizás no la vayan a volver a usar otra clienta o lo que sea, etc. Distinto es entonces con pigmentos, porque ahí sí o sí yo no puedo tocar el pigmento como acabo de hacer. O sea, a ver, como poder puedo, pero no me va a quedar uniforme el pigmento en la uña. Me va a quedar una perla deforme, básicamente, de colores raros, y no es lo que queremos. A esta yo no la encapsulé, me faltó la perla de pasarle por arriba la cristal como a estas. Ahora, ¿estas ya están secas? No, todavía no se terminó de polimerizar. No está duro como esto. ¿Cómo sabemos si está polimerizado? Bueno, porque, ¿escuchen? Esta está fresca todavía. No suena, por más que le dé fuerte, no suena de la misma manera que este. Este lo mismo. Incluso en este todavía me quedan marcas, porque está más fresco que este. Entonces vamos a esperar un poquito a que este polimerice. Yo le voy a poner acá arriba un top coat para que ustedes vean cómo se termina viendo finalmente. Bueno, creo que les expliqué muchísimo en este video. Espero que... Paren, vamos a limpiar el pincel. Espero que lo puedan aprovechar. Vamos a tener en el canal algunos videos sobre acrílico, sobre diseños y demás. Pero la realidad es que me voy a centrar en el curso que estoy preparando de acrílico, ¿sí? Entonces, el curso de acrílico va a tener distintas partes, por así decirlo, ¿sí? Primero va a ser un curso básico, después va a haber un perfeccionamiento, porque el acrílico requiere de distintos niveles. Entonces, primero va a haber una base, después va a haber un perfeccionamiento y más cosas, más cositas. Se vienen cositas, como dicen algunos. Entonces, ya limpié mi pincel, no tiene restos de nada, le pongo su tapa y lo guardo, recuerden, boca abajo. Suscríbanse, compártanlo. Ah, paren, no les mostré. Un segundo. Quédense ahí, no se vayan. Top coat. ¿Dónde hay un top coat? ¿Por qué no tengo un top coat a mano cuando lo necesito? A ver, este es top. Medio barreta, pero es top coat al fin. Ahí está, miren ese brillito, qué bonito. Entonces, así es como se verían los tonos si le pusiéramos el top coat. Ya se los muestro, Denme un segundo porque quiero lucir todos. Los que tienen brillo sobre todo, porque los demás, nada, imagínense. Si lo ven así mate, bueno, con brillo obviamente se verá diferente. Pero para que vean qué belleza, porque el acrílico siempre queda mate, pero hay que poner un top igual. Bueno, ahí les muestro de cerquita y que le dé la luz, así me ven mejor. Miren, ven que este se veía todo gris. Ven, una vez que le ponemos el top ya se ve transparente y las deco. Ahora, este tiene obviamente el subtono del coral, obviamente no se va a ver tan translúcido. En realidad sí, porque esta que está más estirada sí, pero recuerden que esto tiene blanco de fondo, ¿sí? Después, estos, que son los de Nail Show, que podemos imitar tranquilamente. Este que era el que yo armé hace muchos años, muchos meses. Y este otro que es el de la perla así, como este violet. Bueno, y el podrido no le voy a poner top coat a ver si todavía lo arruino. Pero, en este era que yo les había puesto una colita de sirena mínima para que ustedes vean cómo sería
de translúcido el transparente. ¿Ven? Ahí como queda espectacular. Porque obviamente vemos acá el transparente y decimos, qué cagada. Pero no, es porque está mate. Pero si le agregamos el top queda increíble. Así que bueno, nada, gracias a todos por estar ahí.